en el chat, y la idea es que cuando Clau termine la intervención podamos hacer un intercambio. Ahora sí. Bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este encuentro singular con todas, todos y todes. Antes que nada, por ahí una cosa que de resumen de tu presentación, Mayra, es que soy trabajadora de salud. Hace no como desde afuera. Una cosa que yo quería por ahí introducir como contexto de lo que vamos a hablar, que es por ahí el tema que más conozco, de las trayectorias de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, es el contexto, ¿no? El contexto histórico, el contexto político. No voy a desarrollar la cuestión teórica, pero sí situar un poco esta noción de patriarcado y de patriarcado moderno, ¿sí? Situarla como para empezar a pensar todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres y a les sujetes feminizadas. ¿Sí? Es medio raro hablar así en inclusivo, pero no solo somos las mujeres, sino hay sujetos feminizados o infantilizados o colocados en un lugar de subordinación históricamente. Y eso me parece que hay que leerlo también desde la región, desde América Latina, porque estuvimos muy acostumbradas durante mucho tiempo a las teóricas europeas y yanquis, que han hecho excelentes aportes, pero hoy lo que estamos viendo es que no nos alcanzan esos marcos teóricos, esos marcos de referencia. Nosotros podemos hablar de que estamos en un enclave de patriarcado moderno que se conjuga con un modelo de producción, un modo de producción capitalista, pero que todavía persiste en este capitalismo una cierta dinámica de colonialidad del poder. ¿Esto qué es? Seguimos como siendo conquistades. No se terminó hace 500 años la conquista. Entonces tenemos un montón de falencias para pensarnos localmente y para pensar cómo se está reactualizando este patriarcado. ¿Sí? No, el patriarcado no es un concepto abstracto y que se quedó ahí arcaico en el tiempo, sino que todo el tiempo se está ayornando. Y esto lo voy a mostrar en dos datos concretos. ¿Por qué América? ¿Por qué nuestra región? ¿Y por qué ¿sí? Concentramos a los países con las tasas más altas de feminicidio? Siempre vamos a pensar en, esta es la violencia más extrema, pero después hay que pensar las otras. Las 4 veces más las mujeres que los varones, ¿sí? Hay un crecimiento de 4 veces más, sino que además las mujeres en nuestra región están siendo crecientemente más encarceladas que los varones. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión racial, una cuestión de clase social, hay una cuestión de género que se conjugan. La cifra de eso la quiero dar para que vean la gravedad de la cuestión. En 15 años, el encarcelamiento de mujeres oscila o aumentó un 51,6% contra el 20 y pico de los varones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esta cifra cómo puede leerse? Y viendo cuáles son las causas por las cuales están encarceladas las mujeres. Otras formas de violencia. Narcomenudeo, mantienen la familia, estrategias de supervivencia y son las que caen. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma que tiene el modelo de apropiarse de los cuerpos de las mujeres. No es solo las violencias interpersonales. ¿Sí? Hay como una violencia mucho más estructural que está atravesando la cuestión.
Otra de las claves para leer y para empezar a leer las trayectorias es la novedad en términos normativos, ¿sí?, de la presencia de los derechos de las mujeres y de las violencias. No se crean que hace tanto que se está trabajando en un marco normativo progresista. Digo, tenemos la ley 26485, la Ley Integral de Protección de las Mujeres, reglamentada recién en 2011 parcialmente, pero hemos tenido de esa fecha para acá un desarrollo normativo que se ha hecho como con parches. No soy abogada, pero me interesa mucho el marco normativo porque sobre todo durante mis trabajos de investigación eso iba cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y que el marco normativo se vaya modificando tiene un impacto fortísimo en la percepción de las mujeres, ¿sí? Es parte de las mujeres, de los profesionales, ¿sí? Es central. Y aparte es un marco normativo vivo. Ustedes imaginen solo una cosa, una situación. Recién, en 2012, se elimina del Código Penal la figura del avenimiento. El avenimiento es una figura legal en la que una mujer que fue violada otorga el perdón a su violador casándose con él. Esa figura legal existió hasta 2012 y se sacó porque un femicida, ¿sí?, el ex violador, abusador de Carla Figueroa, al casarse con ella, a las 2 semanas la mata, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que había quedado colgado de la idea de que una violación es un delito contra la honestidad, esta figura, ¿sí?, horrorosa, que a lo que apuntaba es a legalmente hacer una restitución del honor de la mujer, ¿sí? Logra que el que la violó, el que la deshonró, la compense. ¿Se entiende? Esta figura existía hasta 2012. Entonces, es antes de ayer esto. Y lo vemos todo el tiempo. Hace cosa de 15 días, un juez habló en relación a un delito de violación en manada de que era desahogo sexual de los jóvenes. No sé si lo recuerdan, ¿no? Hubo un fallo judicial, o sea que todavía perviven en nuestra cultura, en los que tienen responsabilidades institucionales, estas cuestiones. Bueno, y si ven más lejos, recién hace un rato estábamos comentando, recién hoy en Cava se aprueba la adhesión al protocolo de interrupción legal del embarazo, ni hablar del IVE, o sea, de la interrupción voluntaria. Pero digo, este es el contexto un poco para pensar las dificultades con las que nos seguimos enfrentando ya desde hace muchos años, cuando pensamos temas de las violencias. Una cosa por ahí decir que cuando yo digo, cuando uno habla de violencia, hay una dimensión que cae así como de madura, que es la de la visibilidad, ¿sí? Cuando uno habla de las violencias, se enfrenta con esta cuestión, ¿qué se ve, qué no se ve? Yo diría, ustedes en algún momento me comentaban algo de las cifras, ¿no? Yo hablo de cifras ocultas, la carga oculta de la enfermedad, hablo en algunos momentos hasta de genocidio estadístico. ¿Por qué? Porque aquello que no se conoce en profundidad, que no se investiga en profundidad, no me permite elaborar políticas que estén ajustadas. Ustedes saben que cuando pensamos en términos de visibilidad, la imagen que a mí se me aparece es un iceberg, ¿sí? Visibilidad de la violencia, un iceberg, ¿no? Solo la parte que está emergiendo en la superficie es lo que estamos manejando como datos. Hace 12 años la Casa del Encuentro, que es una ONG, sistematiza los casos de femicidio que aparecen en los diarios. ¿Sí? Este fue el primer registro que hubo. Ahora, hace 2015, hay un registro oficial.
pero el registro oficial es de las formas más extremas de violencia. Nos falta conocer todo lo que está por debajo del agua, del iceberg, ¿sí? Nos falta conocer la prevalencia de la violencia en las mujeres. Cuando hablamos de que conocemos algo de la situación de violencia doméstica, estamos refiriéndonos a datos que provienen de denuncias y de consultas. O sea, son las mujeres que están activas respecto de la problemática, las que dieron un paso, ¿sí? Mínimo, las que consultaron, las que denunciaron. De las otras no sabemos nada, nada de nada. O sea que hay toda una carga oculta, una cifra oculta, y yo en algún momento diría, más que oculta, es una cifra ocultada sistemáticamente, ¿sí? Entonces, por eso hablo de genocidio estadístico. Esto se lo robo a los grupos indigenistas que trabajan con esa noción, porque aquello que no se ve es, digamos, una contribución a su extinción, ¿sí? Aquello que no se quiere mostrar, que no se quiere describir en términos ni numéricos ni cualitativos, es lo que tiende a la destrucción. Yo espero que con todas estas últimas digamos, apuestas del gobierno nacional de armar un sistema mejor de registro unificado, que ahora está en manos del INDEC, que desde hace un tiempo está en manos del INDEC, se pueda tener algún panorama mucho más claro de la vida de estas mujeres, ¿no? No solo de las que sufrieron violencia extrema, sino de toda esa masa enorme de mujeres que día a día viven esta situación como un problema crónico, ¿sí? Esta situación, esta falencia en la información es un poco también el motor de mi investigación. Se puede conocer y se puede aportar al tema de violencia sin tener datos duros, ¿sí? Eso fue lo que un poco la apuesta mía, a conocer el problema desde la perspectiva de las mujeres. Tratar de reconstruir con sus voces cuál es su experiencia de padecimiento, ¿sí? La idea de trayectorias viene muy a cuenta de una digamos, no solo estrategia cualitativa, de la mano de la antropología, de la socioantropología, sino que también proviene de una perspectiva, digamos, de epistemología feminista, o sea, de pensar que las mujeres tenemos que estudiar y que tienen que ser estudiadas a partir de lo que ellas necesitan y de lo que ellas quieren. Durante mucho tiempo las mujeres fueron estudiadas para conocer sus deseos, para poder manejarlas, para poder controlarlas, ¿sí? Desde distintas disciplinas. Un poco la perspectiva de la etnografía y de darle voz a las mujeres tiene que ver con esta apuesta. Y la noción de trayectorias me parece como bastante abarcativa, porque permite dar cuenta de la experiencia de padecimiento, permite reconstruir un recorrido, analizar procesos por los cuales las mujeres van transitando, ver qué respuestas van obteniendo cuando quieren resolver su problema de violencia y qué sentidos le van otorgando a esas respuestas y a lo que les va apareciendo en el camino. Había una noción un poquitito más acotada, que yo creo que se difundió bastante, si alguno por ahí leyó un estudio multicéntrico muy grande de América Latina que se llamó Las rutas críticas de las mujeres afectadas por la violencia en América Latina. Esa noción de rutas críticas se popularizó bastante, ¿sí? Yo utilizo una categoría un poquitito más compleja, pero la noción de rutas críticas sirvió mucho incluso para la militancia, ¿sí? Para denunciar lo tortuoso de ese recorrido, lo largo de ese recorrido, para pedir porque esas rutas pudieran ser más transitables, etcétera, etcétera. Pero digo, viene un poco de la mano de esos modelos la necesidad de conocer los modos, las formas en los que tanto sujetos, sujetas como grupos procuran, ¿sí? Los modos que usan para enfrentar sus padecimientos. Y ahí son claves las nociones de padecimiento y de experiencia. Por eso a mí me parece tan importante siempre
en lo que son los procesos de salud de enfermedad o en las clases con los que cuando uno trabaja con médicos o con estudiantes de medicina, con otros profesionales también, pero básicamente en el campo de la salud, el poder pararse en el lugar de querer conocer la experiencia del otro, de la otra, ¿sí? Y que esa experiencia ingrese a la consulta, al consultorio, ¿sí? Que sea parte de ese encuentro y no que esa persona termine mecánicamente convertida en un documento, en una historia clínica, en un número, ¿sí? En un objeto de intervención. Por eso son varias disciplinas pueden estar involucradas, ¿no? en este cambio de perspectiva que nos proponemos. Bueno, pero ¿para qué sirven las trayectorias en relación a violencia? ¿Qué material me dan investigar las trayectorias? Y lo que nos permite ver es cómo las mujeres, en este caso, articulan un sinnúmero de recursos desperdigados, ¿sí? Si uno lo piensa en Ciudad de Buenos Aires, y va a ver que con el tiempo se fueron acrecentando, y ustedes creo que hicieron un buen rastreo de dispositivos de atención, de intervención, 0800, 144, 137, digo, hay montones de recursos que muchas veces están muy fragmentados, poco articulados, poco intercomunicados. Y cuando uno analiza las trayectorias de las mujeres, ve que ellas son las que tejen esa trama compleja con todos esos recursos descerebrados, ¿sí? Y cómo ellas despliegan estrategias para enfrentar su problema y esa desarticulación. Hay un filósofo muy interesante que se llama Dessertó, que habla de espacios practicados, ¿no? Y dice algo así como que las personas producen con sus recorridos, arman, crean los espacios, ¿sí? Las calles transitadas, los lugares practicados, ¿no? Es como pensar el carácter activo, ¿sí? que tiene ese actor en el recorrido, ¿no? Ese movimiento. Y bueno, y lo que vemos en las trayectorias de las mujeres, si las describimos, es que ellas justamente apelan a veces sin saberlo, ¿sí? A grandes montos de creatividad para encontrar respuestas donde les profesionales a veces no apostamos nada, ¿sí? Uno puede tener una batería de recursos para ayudar a una mujer, un recursero enorme, y por ahí la resolución para esa mujer pasó por encontrar una carrera para estudiar, o una iglesia donde ir a conversar de lo que le pasa, o un instructorado de yoga para ayudar a otras mujeres, ¿sí? Por ahí las resoluciones que encuentran a su problema las mujeres vienen por el lado de espacios alternativos muchas veces. Y eso se puede conocer solo si uno conoce las experiencias de las mujeres, ¿no? Y amplía un poco los marcos. Pero principalmente nosotros que por ahí nos podemos detener en salud, las trayectorias de las mujeres, digamos que se despliegan en recorridos a los altos, tiene que ver con el título de mi tesis, ¿no? Es una rayuela la imagen, van saltando de un espacio a otro. Por ahí hacen un primer contacto con un familiar, logran comunicarle la situación, obtienen o no apoyo, las ayuda a este apoyo a etiquetar su padecimiento, o sea, a ponerle nombre a lo que le está pasando y resolver en consecuencia de eso o no. A veces el entorno no ayuda. Van de ese espacio por ahí a una comisaría, de la comisaría por ahí al sistema de salud, ¿sí? Hay un permanente tránsito que suele ser muy iterativo, ¿sí? Empieza, termina, a veces el circuito que hacen
es solo por el ámbito judicial y abandonan todo contacto con espacios terapéuticos o espacios de ayuda mutua. A veces inician un camino paralelo, lo abandonan. Bueno, esa es la característica de la problemática, que está vinculada a cosas por ahí más teóricas para pensar la violencia doméstica, como es la del círculo de la violencia, ¿sí? Todo ese tránsito tan caótico viene acompañado de una lógica que tiene que ver con el vínculo con el violento, con esos procesos de volver a una reconciliación y a veces tirar por la borda todo un camino judicial, abandonar las medidas de protección. Las mujeres mismas levantan ellas solas, de hecho, a veces una perimetral, esto te lo cuentan. Bueno, digo, con una complejidad muy grande, ¿no? No quiero detenerme por ahí en eso, pero despliegan esos recorridos como a los saltos, ¿no? Y volviendo a acomodarse y volviendo a saltar, pero es parte de la problemática. Los recorridos que yo analicé fueron de un promedio de 10 años en mujeres jóvenes, ¿sí? 10 años haciendo ese tránsito, de una institución a otra, contactando distintos actores, realmente un recorrido tortuoso y no alejado de dispositivos estatales. Yo estudié mujeres urbanas, mujeres de la ciudad de Buenos Aires, alfabetizadas, no estudié mujeres migrantes, ¿sí? Que por ahí pueden tener otras complejidades, ni mujeres rurales, mujeres que viven con la posibilidad de contactar muchos dispositivos de atención. Y en salud pasa algo muy particular. En parte, lo que yo pude ver es que las mujeres llegan por distintos caminos a los diferentes dispositivos de atención. Por ahí a una ONG en el conurbano llegan por recomendación de una familiar, de una amiga, o porque pasaron por la puerta, o porque les dieron un folletito en algún momento, o porque escucharon una charla en el comedor. Pero en la ciudad de Buenos Aires, a un dispositivo de atención, por ejemplo, hospitalario, de donde yo por ahí pude obtener mucha información porque sistematicé registros de admisión de muchos años, ¿sí? De admisión, o sea, de entrada al dispositivo de atención de violencia. Llegan mayormente por derivación de uno de los profesionales de distintas especialidades y también llegan en buena parte por recomendación judicial, ¿sí? Hay un porcentaje, cerca de un tercio, que llegaban por recomendación de la justicia. O sea, la justicia les pedía que iniciaran un tratamiento. En muchas ocasiones el disparador era un problema de aprendizaje, un problema de comportamiento de los niños, que luego terminaba derivando en un terapeuta para la mujer, y ese terapeuta la terminaba conduciendo a un espacio especial para atención de las violencias. Ese también era otro camino, ¿sí? Y lo que está mostrando es lo prolongado de ese recorrido, porque para que la violencia que sufre la mujer en su persona, en el marco de una relación de pareja, termine impactando en problemas de aprendizaje de un niño, eso puede llevar varios años, y que ese niño consiga turno en psicología infantil en un dispositivo público. Ustedes imaginen el daño, ¿sí?, a lo largo de ese proceso que se tuvo que haber producido para que ahí recién la mujer consulte por primera vez por un tema de violencia de ella. Entonces, como que eran como dos grandes canales por los que llegaban las mujeres, mayormente por temas de derivación de otros servicios de salud y por la justicia. Lo de la justicia es otro capítulo que a mí me gusta llamarlo también
a veces esa recomendación judicial, no lo voy a desplegar ahora, pero es una idea también fuerte para retomar en algún momento, es la idea de terapia por mandato, ¿sí? Es una idea fuerte de una relación diferente de lo que puede ser la búsqueda de atención espontánea, genuina, ¿sí? La mujer es mandada, ¿sí? Hay una recomendación de orden público para que ella consulte. Entonces eso le hace otra complejidad al tema. Pero volviendo a las generales de salud, que me parece que esta es una charla destinada a temas de salud, básicamente, lo que no podemos dudar es que la violencia constituye un problema de salud pública importantísimo, y que están sistematizados y estudiados, aunque sea parcialmente, pero están estudiados los efectos que tiene la violencia sobre los organismos de las mujeres que están afectadas por ella. Están descritos en muchas publicaciones, algunos pueden parecernos obvios, ¿no? Afecciones ginecológicas y ginecobstétricas, embarazos no buscados, infecciones de transmisión sexual, pero ahí mismo también lo que podemos encontrar y documentado es que... Es frustrante. ¿Te parece frustrante? Ahí está, ahí volví. Lo que podemos encontrar también respecto que se dan entre mujeres que sufren violencia en comparación con las que no sufren, ¿sí? Partos prematuros, bajo peso al nacer, y después otro tipo de afecciones que por ahí afectan a lo que sería el sistema cardiovascular, afecciones neurológicas, trastornos gastrointestinales, ¿sí? Es una característica, dolor abdominal, intestino irritable, colon irritable, digo, toda una serie de cosas que son bastante típicas, y dolores crónicos en el cuerpo, ¿sí? Afecciones musculoesqueléticas que vienen a ser como uno de los principales grupos. Y obviamente los trastornos psicológicos, que van de lo más variado, ¿sí? Ataques de pánico, ansiedad, consumo compulsivo de sustancias, ideación suicida, bueno, trastornos de la alimentación, ¿sí? Digo, es indudable que la violencia de género y la violencia doméstica, violencia en el marco de las relaciones de pareja, constituye un problema de salud pública. Y también constituye un problema de salud pública porque pone en un brete al sistema de salud, ¿sí? Le abre una pregunta, ¿qué hacer con ella? Porque ¿qué pasa? Muchas veces estas mujeres, con todo este caudal de signos, síntomas, se tornan como, yo les digo, malas pacientes. Son las pacientes que no quiere atender nadie. Tienen rasgos erráticos, digo, signos, síntomas que van y vienen, cambian de profesional tratante, es difícil diagnosticarlas, ¿sí? El patrón de consulta da una caracterización muy vaga de esos síntomas, ¿sí? Y todo esto combinado con los propios rasgos de la biomedicina es un combo explosivo, ¿sí? Porque lo que hace es culpabilizar a las mujeres, decir que o son histéricas o que no se las puede atender. Bueno, digo, lo que hace es alejarlas más. Y sobre todo cuando ellas no están en condiciones de decir qué les pasa, o porque no lo quieren decir, o porque tienen miedo, o porque no se dan cuenta que están realmente
tan atravesadas por una situación de violencia de género. Entonces, son esas mujeres que llegan y a las que uno no le puede dar en el clavo de qué les está pasando, y efectivamente atrás de eso hay una situación de violencia crónica que les ha causado un estrés, y ese estrés a su vez un impacto sobre su organismo que a veces es difícil de manejar. Sin hablar de la pérdida de la autoestima, todas esas cosas que sabemos que se producen en una relación donde hay violencia sistemática. Y no es que no lo vea el equipo de salud, esto lo ve. A veces, yo hice varias investigaciones y una tenía que ver con hacer una lista de signos y síntomas que podían tener mujeres que hubieran atendido y que presumiblemente atravesaban situaciones de violencia. La lista es enorme, ¿sí? Hay cerca de 20 y pico de signos que los médicos pueden identificar. Pero después a la hora de qué hacer con ello, esto se complica, ¿sí? Muchas veces ellos dicen que tienen dificultades asociadas al tiempo, a las condiciones de trabajo, a la escasa formación, ¿sí? Como que ven que ahí hay un problema y no están como pudiendo manejarlo. A veces lo que hacen en muchas ocasiones es la derivación, ¿no? Que esto también es una práctica muy habitual y a veces no es lo recomendable, ¿sí? Derivar, como desligarse también del tema, porque muchas veces la mujer encontró a quien contarle o encontró dónde le podían dar una pista de solución a su problema y en la derivación esa mujer se pierde. ¿Sí? Estas son cosas que suelen ocurrir y que tienen que ver con la necesidad siempre permanente del trabajo interdisciplinario. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la racionalidad biomédica, me parece que hay una cosa por ahí para resumir, que también viene a traer la cuestión de qué se ve y qué no se ve, ¿no? Hay una racionalidad científico-médica y también diría jurídica, ¿no? Que persiguen como la prueba visible, aquello que se ve. Entonces la mujer tiene que tener marcas, tiene que comportarse como una víctima, ¿sí? Tiene que mostrar esa subjetividad y ese sufrimiento que sean acordes a lo que uno se hace, es un modelo ideal de víctima, ¿no? Hay como una suerte de patrón que las instituciones buscan, patrón de víctima, ¿sí? Hay como una construcción de la víctima ideal, y muchas veces las mujeres no tienen nada que ver con este perfil de mujer apagada, callada, pasiva, sufriente, ¿sí? Pero de alguna manera la institución, ya sea justicia, salud, le exige que traduzca su sufrimiento al lenguaje de la ciencia, ¿no? Hay una antropóloga que yo sigo mucho, se llama Beena Das, que habla de la apropiación burocrática del sufrimiento. Y en esto participamos muchas de los que trabajamos en distintos espacios institucionales, de salud, de justicia, ¿sí? La mujer tiene que relatar, tiene que narrar su sufrimiento con todos los detalles posibles, ¿no? Entonces hay como toda una concepción de esta víctima ideal que también está relacionado con la visibilidad, hace que se vea o no se vea la violencia, ¿sí? Si yo tengo un patrón muy rígido, obviamente muchas de las cosas no las voy a poder identificar. Entonces hay un problema vinculado a la detección también, esa racionalidad científico, médica, jurídica, con la que estamos construidas, nos impide también, nos reduce el margen de intervención. Bueno, y por último, porque no quiero extenderme más, uno de los hallazgos de mi trabajo es lo que en un momento yo llamaba psiquiatrización o medicalización de la violencia.
es muchas de las mujeres en mis investigaciones y después en otras colegas que siguieron como esa trayectoria. Simplemente voy a decir esto. Yo hoy en día estoy pensando que no es tanto una psiquiatrización, sino que justamente se trata, porque no importa el diagnóstico ahí, ya a veces no hay diagnóstico, pero hay acceso a un medicamento, a un psicofármaco. A veces es un medicamento prescripto por un profesional, a veces es un medicamento que primero fue prescripto y después se usa en forma de autoatención, ¿sí? Pero eso abre una complejidad al problema que ustedes entenderán. Mujeres viviendo, durmiendo con el enemigo, ¿sí? Y las coloca en una posición de mucho mayor riesgo. Y por otro lado, es un fármaco que si es suministrado o prescrito por un servicio de salud, viene de alguna manera a convalidar un estigma que viene acompañando a la mujer, ¿sí? Y va a convalidar esa receta lo que dice el agresor. ¿Ves que acá la loca sos vos? Y eso, ¿sí? Es un elemento, sí, que alimenta el círculo de la violencia y pone en riesgo a veces mucho mayor a la mujer. Lo dejaría ahí porque me parece que es un tema largo, ¿no? Y no quiero aburrirlos, pero es un tema clave para seguir pensando el uso de la medicación farmacológica. Bueno, después tengo otras reflexiones, pero seguramente van a salir con el intercambio. Buenísimo, Claudia, muchas gracias. La verdad que sí, que abre el panorama para explayarnos un montón. Y acá voy a ver en el chat las preguntas que surgieron. Norma dice, comparto lo del marco normativo, pero en la formación de profesionales que están por fuera de la de derecho, todavía no veo que se introduzca el ejercicio de las profesiones a partir de una perspectiva de derecho. Quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, de hecho yo les digo que en salud venimos con un equipo, con el del Comité de Violencia del Álvarez, trabajando desde hace 5 años en cursos que siempre faltan vacantes, porque no hay como muchas ofertas para repensarnos y repensarnos en situación, porque no alcanza con que aprendamos y que nos traguemos el marco normativo. La perspectiva de derecho, como bien lo plantea Norma, creo que me parece que es algo mucho más complejo que conocer la legislación, sino que es problematizar en el día a día cómo hacemos de puente, ¿sí? Para que esa legislación realmente impacte positivamente en la vida de quienes están en contacto con nosotros. Gabriela, te comparto totalmente, no solo se necesitan datos, se necesita información desagregada que tenga en cuenta las interseccionalidades, no es lo mismo mujer que mujer niña, niña con embarazo, fundamentalmente para canalizar políticas públicas feministas y partidas presupuestarias específicas que tengan incidencia especial de las vulneraciones de derechos. Y después, Paola dice, si una mujer se presenta en el marco de un dispositivo de salud presumiblemente violentada, ¿cómo es el abordaje? Bueno, depende si hay dispositivos específicos o si, por ejemplo, ocurre en el marco de la atención primaria.
Les puedo contar brevemente la última situación en la que participé en contexto de pandemia y en dispositivo de atención primaria. La primera cuestión es la escucha activa, ¿sí? Tratar de pesquisar si la mujer tiene ganas de explayarse, que haya un espacio de contención, de compartir la situación, si ella quiere compartir la situación, y tratar de pensar con ella qué perspectivas ella se imagina, ¿sí? Tratar de darle la transparencia informativa me parece que es como una categoría que atraviesa a varias de nuestras profesiones, ¿sí? La posibilidad de comunicarle todas las opciones que uno cree que pueda tener y después ayudarla a decidir, ¿sí? Si va a hacer una denuncia, si va a volver a su casa, si está en un riesgo alto o inminente. Bueno, de esta situación que les cuento, estuvimos trabajando cerca de 10 horas con varios organismos de la ciudad, porque era una situación compleja de una mujer que tenía una limitación para comunicarse y estaba decidida a no volver a su casa. Y es responsabilidad del efector de salud acompañarla con los recursos que uno tenga y apelando a las instancias que hay en la ciudad. En la ciudad existe el 137, ¿sí? Existe la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, hay que vehiculizar todo eso y hay que informar a la mujer qué consecuencias tiene cada paso que ella va a hacer. Sí, y también me parece importante que en el marco de la escucha activa, una cosa es una mujer que viene a buscar la ayuda porque está en el proceso de darse cuenta de que está atravesando la situación de violencia, y también la otra complejidad cuando uno ve que esa mujer se encuentra en esa situación, pero esa mujer todavía no toma conciencia de eso, y también ahí me parece que están las limitaciones de, bueno, cómo ayudamos desde ese lado o qué herramientas empezamos a dar para poder acompañar y tampoco presionar, porque tampoco irse para el otro lado de generarle una doble frustración o un doble problema, ¿no? Ahí. Bien lo dijiste. Acá dice, ¿qué opinión te merece este último punto que marcaba el tema de la salud mental, trabajo con mujeres en situación de violencia? No entendí la pregunta. Pero a ver, y Emilia dice, las mujeres que son medicadas por psiquiatras, ¿en general los médicos saben de la situación de violencia o medican a las mujeres creyendo o considerando que hay otro problema de fondo? Mira, yo diría que muchas de las mujeres que vienen mis investigaciones y que usan psicofármacos los obtuvieron por primera vez en un servicio de emergencia hospitalaria. O sea, a veces ni siquiera interviene un psiquiatra. A veces la mujer va con una situación de excitación psicomotriz producto de una crisis en la casa y una situación de violencia. He hecho observación participante en guardias y he visto llegar mujeres con la ambulancia, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa de esa situación es que a veces no se logra, medir, ¿sí?, el costo-beneficio de esa prescripción de medicación. Yo entiendo que muchas veces está consensuado, que está bajo protocolo, que hay, rutinas médicas para entregar esa medicación, pero yo creo que habría que indagar mucho más en cualquiera de las circunstancias si se trata de una mujer en situación de violencia para hacer o no esa prescripción,
porque es una prescripción de altísimo riesgo. Yo les digo, incluso me tocó analizar situaciones muy difíciles que eran por un consumo abusivo de psicofármacos. Las mujeres, ustedes saben, no hacen abuso de drogas igual que los varones. La mayoría de las veces usan drogas legales, ¿sí? Mucho más que en el caso de los varones. Y el psicofármaco es una droga de consumo y de abuso por parte o de consumo problemático, es mejor la expresión, ¿no? De las mujeres. Y en algunas ocasiones no se podía leer en el relato si habían consumido para aplacar síntomas o si se querían efectivamente quitar la vida, ¿sí? Pero he entrevistado mujeres que se han tomado 60 comprimidos, o sea, la medicación de un mes completa en unas horas. Y esto es algo que me parece que no está problematizado entre los profesionales de la salud. Yo no digo que no haya que prescribir medicación psicofarmacológica, digo, hay que tener en cuenta que aparte hay un proceso de transacción. Hay un antropólogo, que por ahí ustedes lo escucharon hablar, a Eduardo Menéndez, que es el que acuña la noción para nosotros de modelo médico hegemónico. Bueno, Eduardo Menéndez habla de un proceso de transacción entre un médico y una usuaria, un usuario, siempre hay una relación, que es una transacción. La persona hace lo que quiere, lo que puede con la prescripción que le dieron, ¿sí? Y también eso tiene que ser algo que entra en la reflexión del equipo de salud. Rodrigo dice, ¿cómo pensar desde las instituciones educativas el armado de redes para poder abordar corresponsablemente las problemáticas, ¿no? La creación de las redes es necesaria y las peleas que en ellas generan para su creación también. Bueno, me parece excelente esa reflexión, porque a veces como que pareciera que educación corre por un carril separado y nosotros tenemos también todo un desafío de la implementación de la ESI, que trabaja muchas de las cuestiones de género que nos preocupan, que nos ayudarían mucho a reconstruir un tejido, ¿sí? Donde la masculinidad imperante se vaya modificando palmo a palmo, y también la construcción de redes, me parece algo central. Estamos trabajando bastante con la lógica de las organizaciones sociales, las mejores cosas que estamos haciendo en salud tienen una lógica que va más en el sentido de la construcción de redes de solidaridad y de intercambio informales que de protocolos, ¿sí? Tienen más esa lógica. Lo que está funcionando, si ustedes ven cómo funciona ILE, cómo funcionan las redes de derivación en casos de violencia, con la interconexión de por ahí personal de alguien que está en una ONG o alguien que está en un refugio, o digo, cómo está funcionando eso, está alimentado más por esa otra lógica, no de esa lógica formal de lo que está escrito se hace. ¿Se entiende? Me parece re interesante lo que dice en educación también. Lucas dice, muchas gracias. A modo de reflexión, desde mi práctica cotidiana encuentro serias diferencias entre provincia de Buenos Aires y Cava. Primero, partiendo por la ausencia de dispositivos específicos y segundo, por la situación infraestructural del conurbano en particular, donde tenés diversos sistemas de diversas particularidades, entre otros elementos. Por otro lado, creería que por parte de los profesionales hay un elemento que es difícil de trabajar en la consulta, que es la capacidad de escuchar. Paco Maglio hablaba del escuchatorio. Grande Paco Maglio. Sí, me parece que esto que yo les traía, bueno, Paco fue un gran cultor también y tuvo muchos diálogos con Eduardo Menéndez, al que les estoy nombrando, el antropólogo que ahora trabaja en México. Y básicamente esta cuestión de repensar esto que siempre se dijo como relación médico-paciente, repensarla como un escuchatorio o la imagen de escucha activa, me parece que es necesaria. Y saben, una cosa me dispara esta reflexión que hace Lucas, creo que es, ¿no? Que es necesario
cuando yo pienso en las trayectorias de las mujeres y trato de conocer su experiencia, pensarlas en espejo a las trayectorias personales y profesionales, ¿sí? Hay algo de la implicancia, de la implicación que tenemos cada uno de nosotros como trabajadores. ¿Por qué nos acercamos a estas temáticas? ¿Qué nos dispara? ¿Qué nos duele? ¿Qué necesitaríamos compartir con otro o con otra? Digo, esto me parece central, porque si no parece que somos meros ejecutores, ¿sí? O meros operadores, y en realidad son temas muy complejos que no alcanza a pensar en hagamos prevención del burnout, sí, que esa es una estrategia enlatada, ¿no? Prevengamos el incendiarnos nosotros para poder seguir ayudando. No, es cómo nosotros estamos implicados también, cómo poner las trayectorias en espejo o en diálogo. ¿Qué nos va pasando? ¿Cómo nos vamos nosotros también ubicando en lo profesional en distintos temas? ¿Qué recorridos hacemos también nosotras? ¿Qué necesitamos para nutrir esos recorridos? Y Rodrigo aporta, que creo que le quedó el mensaje después, más allá de acompañar la denuncia, se requiere el acompañamiento cotidiano de las familias y del territorio, si no es muy difícil generar cambios superadores. Y eso desde ya. Clau, conforme tus desarrollos teóricos acerca de la trayectoria de mujeres víctimas de violencia, ¿podrías señalar un denominador común en ellas que te haya llamado la atención, sobre todo en nuestra región? Miren, una cosa por ahí decir, y es que ellas son activas, están en movimiento. Toda esta lógica de pensar que se quedan, que sufren pasivamente el maltrato, en realidad el denominador común sería no, están moviéndose, están buscando ayuda, están armando estrategias desde hace muchos años. Y lo que ocurre a veces con las instituciones es que las tratamos como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez que mencionan su problema de violencia, como si fuera la primera vez que denuncian, y en realidad tienen atrás un recorrido enorme de mucho esfuerzo. Y una cosa que también yo vi muy clara es que se vuelven expertas. Yo hablo de la expertise, ¿sí? Manejan terminología jurídica, conocen un sinnúmero de recursos de su zona, de dónde pedir tal cosa, de dónde ir a hacer tal trámite, de dónde se hace esta denuncia. Bueno, todo eso es también una constante en ellas, que no son las mismas que cuando empiezan el recorrido, ¿sí? Son otras mujeres transformadas, no les digo empoderadas, pues la palabra empoderada a mí no tanto no me gusta, pero en este caso es muy específico que adquieren una expertise que después incluso es muy valiosa cuando se pone en juego con las otras. Por eso los dispositivos grupales son tan efectivos y arman tanto lazo, porque no es un tratamiento, es rearmar la vida social de la mujer con la identificación con otras y el conocimiento de todos esos recorridos de las demás. Cristina pregunta, en los casos en que la persona violentada aún no está preparada para denunciar, ¿cuáles crees que son las mejores herramientas con las que cuentan los profesionales para brindar ayuda? Bueno, esto de dar lugar a la conversación, abrirle un pool de recursos que pueda uno conocer. Los dispositivos grupales, como decía recién, son ideales para eso. Porque muchas veces la mujer dice, yo no quiero ir a un psicólogo, yo no me siento para ir a un psicólogo. A veces el tratamiento individual no aborda toda esa complejidad que tiene la vida de las mujeres. A veces la sobrecarga, ¿sí? O sea, les impone un horario, algo que
que para ellas no es significativo porque están muy sobrecargadas de por sí. Entonces, a veces los grupos son una estrategia y muchas veces es a partir de ese trabajo que se hace en algún dispositivo específico, en un grupo o acompañada con amigas por ahí inclusive, es cuando la mujer se empieza a preparar para recién ahí poder hacer una denuncia. No es el primer paso la denuncia, tal cual. Bueno, Lucía dice, ¿algún libro que recomiendes? Muy interesante todo. Creo que este es el lugar para que podamos recomendar tu libro que habla y explica sobre las trayectorias, que yo estoy esperando que esté disponible, pero podemos dejarles el link de la persona que los distribuye, que es A los Altos Cuando el Cielo. Sí, el libro tiene ya unos años. Tuve el honor que lo presentáramos en Filosofía y Letras con la presencia de mi directora, que es María Laura Recoder, que ahora tiene una obligación central para todos nosotros en relación al COVID en el Ministerio de Salud, y es mi directora actual porque yo actualmente estoy en una investigación para mi doctorado. Pero en esa ocasión también estuvo presente, Susana Margulis, que es la directora del programa Antropología y Salud, y Dora Barrancos y Emiliano Galende, que son dos personas y dos intelectuales centrales, me parece, para nuestro país. Así que bueno, tengo la suerte de tener los comentarios como en los prólogos de ellas, y en realidad el libro tiene un poco una lógica de una introducción general al tema, que está bastante útil y ordenada, y hay algunas cátedras y residencias y todo que lo tienen como material obligatorio, y es de la editorial Biblos, y está en muchas librerías, o sea que cuando abran se puede acceder. Bueno, Lula dice, con respecto a las denuncias realizadas por violencia intrafamiliar, ¿habría alguna forma de llegada a una situación física o sospechosa a futuro como hostigamiento? ¿Se hace un seguimiento de las denuncias realizadas? Es decir, si vuelven a contactar con la víctima luego de concluido el tiempo de medidas de protección. Bueno, miren, yo creo que hay bastantes dificultades para sistematizar la información en distintos ámbitos. No les puedo dar precisiones respecto de en seguridad y justicia cómo es, pero sí, claramente hay organismos que tienen mejor manejo de la información, y entre ellos podemos contar con la OBD, y lo que vemos de los últimos registros que están, de los registros de INDEC, ¿sí? del Sistema Único de Casos que se está implementando, que se está tendiendo metodológicamente a poder identificar a las distintas consultas que tiene cada mujer. Pero hay también toda una tarea que es poder monitorear a los sujetos activos, lo llaman así en la UFEM, a los agresores, ¿sí? A los agresores también habría que poder monitorearlos y seguirlos un poco como en el sentido de la pregunta. A eso me parece que falta todavía un poquito más. Claro, Rodrigo aporta eso, un poco retomando lo de Lula, es la tensión con las escuelas. Se denuncia la violencia y la escuela está 180 días trabajando la situación. Muchas veces la denuncia, creo, es el inicio de la verdadera intervención, nunca el fin. A veces sí. Con las preguntas finalizando, y a mí me parece que también como cierre y como integración de esto que veníamos hablando, que justamente el trabajo de estas situaciones implica una trama interdisciplinaria y multisectorial, y ahí ¿cuál te parece que
debería ser el modo de relacionarse entre el Poder Judicial, el sistema de salud, las asociaciones civiles y estos grupos que venías mencionando que forman parte del proceso. Miren, por ahí contarles, yo les había hablado de la idea de terapia por mandato y me parece que la oportunidad de ampliar un poquito eso, a veces justicia deriva a una mujer a tratamiento, a los varones que ejercen violencia también, ¿sí? Los derivan a tratamiento y es un tratamiento compulsivo. Entonces, yo lo que observé muchas veces en ese caso es que hay como una especie de malentendido estructural ahí, porque justicia envía a la mujer, en el mientras tanto no hay sanciones. Entonces ese tratamiento por mandato para la mujer se transforma en una especie de justicia psicoterapéutica, o sea, mientras no hay una sanción que pueda garantizar la justicia, bueno, mientras tanto anda a terapia. Y es como bastante engorroso para los equipos de salud manejar eso. A veces es dificultoso porque es como que rompe cualquier encuadre, porque dónde está la demanda, el terapeuta o los que coordinan el espacio están al servicio de la justicia, son peritos, le tienen que hacer informes, le tienen que extender certificados, digo, todo eso digamos, complica mucho la relación. Y yo ahí pienso que lo que más complica es que no pueda ser pensado como un espacio interseccional. O sea, ese tratamiento es distinto, o esa instancia grupal es distinta que si la mujer la busca sola o si la derivó su médico. La deriva el orden público. La demanda es de la justicia, no de la mujer. Entonces, eso debería ser pensado como un espacio de construcción entre las partes, no como que lo comanda o la justicia o lo comanda salud. Entonces ahí es un malentendido estructural. Eso como para ejemplificar un poco. Y después, claro, justicia no recurre a las ONG en general para hacer una recomendación de espacio de atención. Tiene el conurbano, que por ahí un compañero por allí mencionaba las diferencias entre conurbano y ciudad. El conurbano tiene un tejido de organizaciones muy impresionante, de organizaciones sociales, que están siendo mucho más vistas y convocadas por parte de efectores de justicia que en la ciudad de Buenos Aires, les diría, ¿sí? Son por ahí organizaciones de cercanía, territoriales, y muchas veces tienen más conocimiento, ¿sí? En el nivel local, en un municipio, ¿sí? Nos ha pasado en Moreno, yo también trabajo de hace muchos años en la Asociación Civil Decidir, en Moreno, que conocemos a las juezas y los jueces, desde una ONG que hace atención a mujeres y a varones violentos, conocemos a los jueces, conocemos a la policía, y esas son las redes que hay que establecer. Por ahí en el espacio local es más fácil, en el territorio es más fácil. En las grandes urbes a veces se hace más difícil. No sé si te aporté algo, Mayra, o me fui por las ramas, pero bueno, es seguir construyendo, y me parece que construyendo desde lo local por ahí. Sí, buenísimo. Era una pregunta compleja. Si tenías la respuesta de cómo uníamos todo, ya está. No, pero sí por ahí pensar esto que decías, la intersectorialidad, me parece que es clave, la interdisciplina. A mí me gusta la idea de Stolkiner que habla de interdisciplina ampliada. Cuando uno habla de interdisciplina ampliada no habla solo de intercambio de saberes entre profesionales, sino entre todos, incluidas la comunidad. ¿Sí? Ese es un gran saber que debe entrar en el campo de lo interdisciplinario. Porque si no escuchamos a las mujeres lo que necesitan, lo que les pasa, no vamos a tener medidas efectivas. Por eso las mesas locales, todas esas estrategias que se están llevando adelante y se están motorizando de nuevo con el Ministerio de Género y Diversidad de las Mujeres, a nivel nacional se está impulsando todo ese trabajo de las mesas locales de gestión para violencia. Eso es muy útil. La gente, los que trabajan con una problemática tienen que verse las caras, tienen que poder discutir, conocerse, saber cómo trabaja qué disponibilidad tiene,
tener el WhatsApp, verse las caras. Sí, sobre todo apostar a esto, a que los conocimientos y los saberes son múltiples y mientras se junten pueden llegar a algo mejor. Y bueno, un poco la idea de este ciclo también es ese. Nosotros ahora lo estamos formando, de hecho hay profesionales de derecho, de farmacia y bioquímica, de ciencias médicas, estudiantes también, y justamente apostamos a eso, a la construcción de un conocimiento colectivo y que pueda apostar a enriquecerse mutuamente y que pueda responder a esas demandas, ¿no? Porque si no, desde la universidad parece que salimos a bajar después una información que nos choca contra la pared. Así que, bueno, te agradezco un montón por la charla, me parece que fue una hora súper nutritiva, con un montón de cosas para seguir pensando, para seguir discutiendo y apostando a poder mejorar y crecer y llevar esa contención y esas respuestas que por ahí vienen a buscar. Bueno, gracias a todos, todas. Fue un placer y bueno, ya nos veremos por ahí en presencia en algún momento cuando hagan algún intercambio. Estoy encantada de acompañarles. Bueno, empiezan a llegar mensajes, no sé si vos podés ver el chat, agradeciéndote la exposición. Bueno, gracias, nos vemos en el próximo ciclo. Estamos en contacto. Chao, gracias.